Bueno, hoy amanecemos ya un poco con la mañana avanzada con una persona que me ha sorprendido por dos razones. La primera es que nos hizo un espacio en sus vacaciones, imagínense, está conectada desde Miami, para poder estar con nosotros. O sea, ¿quién nos abre un espacio en la mitad de sus vacaciones? O sea, otro dice, espérate a que regrese. Así que de verdad que aprecio mucho que nos hayas abierto un huequito en tu agenda de vacaciones, en tu agenda de shopping, Un sobre placer. que vas a ser mamá y en fin. Y lo otro que ha sido maravilloso y por lo que considero que de verdad le pegamos cuando decidimos invitarte, ¿no? Acertamos, es ese bagaje y esa trayectoria maravillosa que tienes desde diferentes puntos de vista, digámoslo así, para el aporte de los Danieles y Danielas. Así que qué gusto tenerte con nosotros, Yesenia. Bienvenida. Gracias, el placer es todo mío. En verdad que estoy segurísima que voy a disfrutar muchísimo de este espacio, así que vale la pena haber hecho esta pausa. Siempre es bueno también tener estos pequeños minutos como para volver a reconectar, incluso estando de vacaciones, reconectar con esta esencia que uno tiene finalmente para lo que se dedica en el día a día, ¿no? Así que yo contenta de estar aquí, un placer conocerte también, Paola. Bueno, no, pues imagínate, el privilegio y el placer es nuestro y estoy segura que cuando terminemos esto, de verdad que la gente va a decir cómo no conocíamos a esta señora Yesenia, ya, a esta chica, ya no suena raro decir señora, pero dentro de poco te van a decir señora cuando te No, a van estas alturas ya no. ya no. Bueno, Ya soy. ya eres, bueno, yo me acuerdo que a mí me costó mucho hacer el cambio de señorita, señora, en fin, o sea, eso me costó, en fin. Y mira cómo todo tiene que ver con experiencias. Entonces, hablemos de experiencias, hablemos justamente de experiencias. Has tenido una trayectoria súper interesante en diferentes rubros, desde donde la experiencia del cliente puede ser muy distinta o las expectativas del cliente pueden ser muy distintas y el rol del Daniel o Daniela, por lo tanto, va a ser muy distinto, su contribución. Entonces, te invito a que nos hagas el recorrido, porque de verdad que ha sido súper lindo hacerlo tras bambalinas y no quiero ser yo la que me quede con eso, sino compartir este privilegio con los demás. Bien, les cuento entonces, ya tengo más de 10 años trabajando en verdad con lo que al final termina siendo el motor de todas las compañías que son efectivamente nuestros Daniel y Danielas. Trabajo efectivamente en gestión humana ya hace más de 10 años y he pasado por distintos rubros en compañías multinacionales. He podido trabajar desde norteamericanas, compañías europeas, compañías de origen de aquí también dentro de la región. Yo empecé dentro del rubro retail, empecé en ese entonces en lo que era Inca Pharma, ahora ya conocida como Farmacias Peruanas, y esa te puedo decir con seguridad, Paola, que fue mi primera escuela a nivel de cultura, a nivel de entrenamiento. En verdad fue una compañía que tenía muy arraigados sus valores, desde el gerente general hasta la persona que teníamos nosotros en el front, nuestro técnico de farmacia, y entendíamos que en verdad nuestra cultura, nuestra misión en el día a día era sagrada, ¿no? Nosotros estábamos cambiando la historia de la salud en el Perú y por lo tanto era muy importante que el técnico de farmacia tuviera las herramientas para poder atender a esa otra persona, que finalmente esa otra persona podía ser su tío, su abuelo, su hermana, ¿no? Y es esa cercanía que debía tener con el cliente. Y nuestros valores en ese entonces estaban muy orientados a eso, a tener pasión por las personas, mucha orientación al cliente, mucha obsesión por el análisis. Mira que han pasado más de 10 años y para que veas qué tan fuerte es la cultura que yo todavía me acuerdo de los valores, los tengo como bien presentes. Imagínate. Imagínate, más de 10 años y me acuerdo claramente de los valores. Y es que al final creamos todo un ecosistema para que estos valores se vivieran, ¿no? Desde el entrenamiento propiamente que hacía finalmente la dirección comercial, en donde igual gestión humana tenía una participación interesante, hasta el acompañamiento en habilidades blandas y cultura. Nosotros teníamos un sistema de reconocimiento en donde elegíamos al mejor técnico de farmacia y le elegíamos por estos valores. Aparte de las competencias que el técnico tenía que tener, por los valores. Nuestros valores eran pilares. Y cuando reconocíamos de pronto a las 100 mejores farmacias, aparte de reconocerlas por los KPIs de venta, mirábamos la vivencia de valores. Entonces, realmente no solamente éramos líderes en mercados y ya lo tenemos que mirar por el market share, sino éramos líderes en la experiencia del cliente propiamente. O sea, realmente nos enfocábamos en que nuestros consumidores, las personas que estaban ahí, vivieran estos valores que yo te ando contando, ¿no? Y luego doy un giro, luego cambio ya de rubro, ¿no? Y paso a la industria farmacéutica,
Ya no Ajá. estoy en la parte front, en la parte con el cliente, sino ahora estoy en la parte back, en la parte de la producción. Ok. Entonces, claro, igual hay mucha dedicación y mucho cuidado porque al final seguimos trabajando con la salud de otra persona, pero ya desde el frente de la producción. Y ahora mi Daniel ya no es la persona que está atendiendo al cliente, sino mi Daniel es la persona que está produciendo los medicamentos. Al final ese medicamento llega a ti por una farmacia o por algún otro canal, pero tú no sabes quién lo produjo. Tú Claro. no sabes quién fue la persona que está en esa mini planta produciéndolo, ¿no? Entonces, realmente teníamos muy marcado el tema de cultura, pero más desde el frente de la calidad, más Ujú. desde el frente del cumplimiento de procesos, más desde el frente de hacerte owner de tu proceso, Ujú. ¿no? Entender cómo un mínimo descuido en la producción pues no solamente puede paralizar toda la cadena, sino que evidentemente puede traer una contingencia a nivel de salud y para Por eso supuesto. Abbott era muy, muy cuidadoso, ¿no? Y claro, gestión humana tenía una participación importante desde el reclutamiento, porque teníamos que traer personas muy especializadas con conocimientos propios ya en las máquinas que nosotros empleábamos, personas muy orientadas a que las midieran por calidad, evidentemente. Y claro, desde el Frente de Gestión Humana también cuidábamos la rotación. Imagínate la curva de aprendizaje trunca que se me quedaba si alguien que estaba en planta se iba. Sí. O sea, imagínate el tiempo que me toma formarlo, ¿no? Entonces tienes que entender cómo fidelizas a ese Daniel, esa Daniela en el Ujú. día a día para que no se te corte finalmente la misión que tenía Abbott como tal, ¿no? Evidentemente también tenemos a un grupo de consultores médicos que estaban en contacto con los doctores, pero como te decía, el core, ¿no? El foco de nuestra atención termina siendo finalmente la persona que tenemos dentro de la mini planta. Claro. Y luego decido salir del rubro salud, ya estuve en el front, estuve Es en la una chica producción, inquieta por lo que veo, ¿ah? soy una chica inquieta, me encanta conocer nuevos rubros y me encanta sobre todo estar en el core del negocio, o sea, me gusta que la gestión humana se vea como un área estratégica, ¿sabes? Ha cambiado tanto la visión de gestión humana a lo largo del tiempo y ya no es una mirada asistencialista, sino es una mirada bien Ujú. estratégica porque al final estás incorporando personas que son el motor de tu negocio, ¿no? Por Y supuesto. personas que tienen que entender la misión, alinearse con los indicadores, entender de pronto por qué es importante que esa persona no se te vaya, por qué es importante incorporarla en 7 días, en 14 días, por qué es importante que exista un plan de formación. Entonces, es un área bien estratégica. Y me muevo luego al rubro de educación, Paola. Doy un giro 360 y me muevo a educación y me muevo finalmente al grupo Casuarinas, Ujú. específicamente a Casuarinas International College. Lógicamente aquí nuevamente estás en contacto con el usuario, que finalmente son los alumnos, ¿no? Y mi colectivo ya cambia, pasan a ser los docentes. Pero igual siempre existe un intermediario, que es el papá, ¿no? Por El papá supuesto. finalmente es el que decide si va a poner a su hijo desde early years aquí o si lo pone en otro. Y es involucrarte nuevamente con otro negocio y entender la importancia de la metodología IB en ese momento, ¿no? Porque la metodología IB finalmente te forma para la vida. Entonces, claro, aquí no hay mucha ciencia que crear porque la metodología IB tiene procedimientos bastante marcados a nivel de medición, de control de los mismos docentes, pero Sí. sí es importante que a nivel de valores Casuarina transmita finalmente ese conjunto de valores por los cuales seleccionamos a este docente y a este no, ¿no? Claro. Porque los dos pueden conocer claramente el modelo IB, pero tal vez uno no tiene los valores que nuestra fundadora quería. Entonces, aquí trabajamos muchísimo también en la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño también dio un giro porque ya no solamente los evaluábamos por el cumplimiento del modelo IB, sino también por el cumplimiento de nuestros valores. Y por otro lado, también teníamos modelos de reconocimiento, ¿no? Constantemente, me acuerdo, nosotros sacábamos comunicaciones de cómo vive este docente que está en Early Years nuestros valores, cuéntanos tu experiencia, como para que de pronto también los docentes sepan que al final están en una institución que tiene muy marcados sus valores y que esos valores, quieras o no, son los que al final terminas transmitiendo también en los alumnos Pues, de la mano con la metodología divino. Estuve aquí año y medio, me tocó pandemia en el sector educación, me tocó wow. pandemia, me acuerdo. Sí, y en plena pandemia también hice la transición. Yo, nuevamente, una chica inquieta, y dije, quiero conocer otro rubro en pandemia porque me encanta retarme. Y me fui ahora al rubro servicios y entro a seguridad e ingreso a Verisur
una linda experiencia que me ha durado casi 4 años, enriquecedora completamente porque tuve la dicha de poder mirar los dos frentes del negocio, el frente comercial, que fue donde terminó mi experiencia, y arranqué yo en la parte no comercial, es decir, en toda la parte de la postventa, de las operaciones como tal. Ujú. Y empecé en el corazón de Verisur, y de hecho lo conocemos todos así, porque empecé con la central de monitoreo, con la central receptora de alarmas. Entonces te Ok. imaginarás lo delicado que puede ser el reclutar al operador de monitoreo que te va a contestar cuando tienes un salto de alarma. Que si en tu casa hay un robo, tiene que haber otra persona al otro lado que te inspire tranquilidad, que te Por inspire supuesto. empatía, claro, que se conozca el protocolo, que sea muy ágil al momento de comunicarse con la policía. Entonces, claro, quieras o no, ahí gestión humana, recursos humanos tiene un rol también protagónico, porque nuevamente hay desde la planificación del dimensionamiento, hay una cobertura que tú tienes que garantizar. Tú no puedes tener a la central receptora de alarmas con la mitad de personas. Evidentemente vas a tener saltos de O alarma no puedes tener atendidos. tu central de atención con todas las personas, pero no están 100% dispuestas. Imagínate me estoy imaginando Exactamente. una torre de control, o sea, imagínate una distracción de uno de estos Correcto. operadores. Imagínate el nivel de riesgo. Y es que, si te das cuenta, claro, yo a lo largo de mi trayectoria siempre he buscado estar en compañías que tengan como esta misión trascendental en la sociedad, ¿no? Empecé en Inca Pharma cambiando la historia de la salud en el Perú, me muevo finalmente a algo que trabaje igual sobre medicamentos, me muevo a educación, en donde siento que igual estoy cambiando la historia de la educación en el Perú, y Total. ahora y me muevo luego a Verisur, en donde estoy cuidando de personas. Al final Sí. nuestro lema es somos personas que cuidamos personas. Ujú. Entonces, claro, eh, nosotros hemos sido líderes dentro de la industria a nivel de tecnologías. Sin duda alguna, Verisur, por los mismos productos que tiene, se vende solo, pero al final lo que nos mueve como negocio, porque somos un negocio de portfolio, es ese nivel de atención que tú das. Sí. Porque al final quien te contesta no es un robot, quien te contesta es una persona. Es una persona que, al igual que tú, puede tener preocupaciones, que puede tener distracciones, que puede estar contenta, no contenta, etc. Entonces es importante que el equipo de recursos humanos esté presente, que los esté motivando, que los esté escuchando, que los coloque a tiempo, que les dé las herramientas, Ujú. que sea una política muy de puertas abiertas, como para que de pronto ellos no tengan esta preocupación de, uy, yo no sé si mañana, de pronto si yo levanto la mano porque no me siento cómodo con mi líder, me van a escuchar o no me van a escuchar. No, que sepan que sí hay un canal, porque al final yo los necesito a ellos concentrados en lo que realmente importa, que termina siendo pues la atención a nuestros clientes, ¿no? Entonces, Ujú. aquí, desde recursos humanos, me tocó meterme muchísimo más, tal vez, en el negocio, para Claro. entender también. Por ejemplo, desarrollamos planes de carrera. ¿Cómo yo hago un plan de carrera? ¿Para qué me sirve un plan de carrera? Claro, la idea es, yo te doy un plan de carrera para que tú sepas que vas creciendo dentro de la organización. Ese es Claro, de el concepto proyecto. básico. Ujú. Te proyectas, porque nadie entra pensando me voy a quedar como operador toda mi vida. Uno va creciendo pensando seré coordinador, seré jefe, seré supervisor, y voy creciendo. Pero aparte hay un concepto tan interesante, que es cómo dinamizo los indicadores del negocio con este plan de carrera. Que si yo te hago crecer a coordinador, es porque tú debes haber tenido 6 meses cumpliendo con los indicadores de manera impecable. Y cómo esos indicadores conversan con el cliente final, ¿sabes? Con la experiencia del cliente. Porque claro, yo no te voy a medir por si tu voz es la más bonita o no. Te tengo que medir por si efectivamente tu nivel de respuesta es el correcto, si tus tiempos de atención son los correctos, si tú estás contestando las llamadas o no, las estás dejando pasar, si Mm. cumpliste con mi protocolo, que es tan clave, ¿no? Entonces, claro, son indicadores muy de negocio, que al final te hacen saber de que yo estoy haciendo crecer una persona porque está alineada con la misión, y que esa persona entiende claramente esos indicadores duros y puros porque entiende el valor cultural que hay por detrás. A mí no me interesa medir el tiempo de respuesta porque simplemente quiero que el indicador se me vea bonito. No, me interesa medirlo porque cada minuto me está contando. Me interesa medirlo porque ese minuto que yo dejé pasar pudo haber sido de pronto una persona que salió herida en un intento de robo. ¿Me explicó? Entonces, hay mucha mirada con negocio. Uy, y me podría pasar horas hablando en verdad de Berizo, porque imagínate, han sido casi 4 años, entonces me ha tocado vivir mucho de eso.
Y luego ya aquí, pues, donde estoy ahora bastante feliz, estoy en Gretel, otra vez di otro salto a otro rubro y retorné de pronto a mis inicios a retail. Y ahora estoy aquí en esta compañía que finalmente se encarga de la comercialización y distribución de calzados, ropas y accesorios. Aquí en Perú somos bastante conocidos porque somos los distribuidores oficiales de Crocs, que es una de nuestras marcas de pronto más importantes que tenemos. Tenemos más de 55 tiendas y solamente Crocs tiene 35, imagínate. Entonces Crocs es como nuestra marca bandera, pero tenemos otras cadenas también. Tenemos Fitpoint, Asics, Havaiana, Chili Bean, Fitpoint, entre otras, ¿no? Inbox. Entonces nosotros distribuimos tanto el calzado deportivo como calzado urbano. Y he vuelto a tener esa conexión con ese Daniel, esa Daniela, que ya está en contacto con el cliente final, ¿no? Aquí, no es, finalmente mi core son esas personas que están en la tienda, esa persona que te recibe, esa persona que te explica el producto, esa persona que despierta tu creatividad. Y claro, es un rubro interesante. ¿Por qué? Porque, claro, compañías finalmente del rubro retail hay muchas, pero aquí te toca pensar en cómo es ese cliente para cada cadena, porque el cliente que va a Crocs no es el mismo cliente que va a ASICS. Entonces hay una formación distinta, hay una preocupación por ese cliente distinta. Entonces yo necesito que, si bien mis procesos estén claros, y hablando ya de procesos va como la atención en la caja, el procedimiento frente a un reclamo, etc. Más allá de eso, yo necesito que el colaborador viva lo que está vendiendo, es decir, o sea, que inspire lo que vende. Si yo pienso en deportes, de pronto en ASICS, yo necesito que mi vendedor pues haga deporte, que inspire deporte. Además, te imaginas uno llegar a, bueno, no, son incoherencias que encuentra uno, ¿no? Entonces el cardiólogo que, ¿no? Entonces uno dice, a ver, señor cardiólogo, el doctor cardiólogo. Exacto. O vas a la tienda de deportes tal cual y entonces uno se los encuentra y todo, o el entrenador en el gimnasio que está ahí medio fofito, uno dice, a ver. Es un tema, claro, y es un tema cultural que desde casa tiene que empezar. Entonces, nosotros nos preocupamos muchísimo porque las personas que distribuyen nuestras marcas deportivas, por ejemplo, realmente practiquen deporte, vivan el deporte, les damos beneficios asociados a deporte. Si hay una maratón, tú sabes que finalmente en Lima, ahora sobre todo en los últimos años, cada vez hay más maratones, los invitamos a participar, los acompañamos, entonces, porque queremos que realmente se viva esta vida deportiva, ¿no? Que es lo que nuestra marca finalmente inspira. Porque al final, quien va a ASICS, imagínate, ¿no? Una voleibolista, claro, quiere saber qué tipo de calzado le va a ir. Entonces, qué mejor que te atienda, imagínate por ahí otra persona que practique volei, que ya conoce el producto, que te puede hablar de la amortiguación, de la pisada, para que no te tuerzas el tobillo. Correcto, ¿no? Y por el otro lado está Crocs, en donde, si bien también es importante el conocimiento de productos, sin duda alguna, aquí lo que más interesa es que tú sepas cómo conectar empáticamente con ese consumidor final para despertar su creatividad. Porque las personas que van a Crocs, un poco lo que te decía, se pueden pasar 30 minutos, 40 minutos viviendo la experiencia, porque ¿qué le voy a poner a mi calzado? ¿No? Porque yo voy y me compro las Classics, pero no para salir con las Classics así sin nada. Voy y me compro las Classics para ponerle 6, 7, 8, 10 gibbets a cada par. Entonces, claro, es pensar qué le pongo. Si le pongo mi nombre, que si le pongo la mariposa, que si le pongo el gibbet de Star Wars porque soy fan de Star Wars. Si me permito ser niña otra vez y le pongo a Stitch o Hello Kitty o Snoopy. Tal cual. Entonces imagínate cómo ese vendedor, no ese promotor de tienda, tiene que estar en ese mood y tiene que tener el conocimiento para poder inspirarte a que tú finalmente quieras llevarte el calzado con toda la personalización que tú desees, ¿no? Entonces, para llevarlo a ese estadio, yo tengo que formarlo, evidentemente, le tengo que dar herramientas, tengo que dejar procesos muy claros, pero sobre todo tengo que garantizar que ese promotor esté motivado. Que sepa que aquí en Gretel tiene un lugar para desarrollarse personal y profesionalmente. Que claro, yo te doy un plan de carrera, que yo tengo un sistema meritocrático para que tú crezcas, que aquí no cae la subjetividad, sino que tú meritocráticamente puedes crecer, que yo quiero que me acompañes por años. Nosotros en Perú tenemos 8 años y tenemos personas que tienen los 8 años que está Gretel en Perú. O sea, para que te habla eso de una organización, ¿no?
el tema de la Habla permanencia. bastante bien, claro, la fidelización, porque vuelvo y repito, más allá del mismo costo de la rotación, o sea, del costo de salir y buscar y todo esto, ¿no? Hay un tema de curvas de aprendizaje que se quedan truncas. Hay un tema de la misma venta en general, ¿no? Que te produce un veterano, es decir, una persona que ya tiene 6 meses contigo, un año contigo, a la venta que te produce alguien, pues que tiene recién un mesecito, 3 mesecitos. Que claro, va con toda su energía, va con todas sus ganas, pero no te va a producir lo mismo porque no tiene el mismo conocimiento del producto ni tiene la cultura vivida igual. Entonces nosotros trabajamos, y eso es algo que estos 10 años me he enseñado y lo llevo siempre como lema a todas partes, trabajamos mucho con los líderes, ¿sabes? Porque al final eh, el que está en contacto con el líder es ese promotor de tienda, es ese operario que está en la mini planta, ¿no? Es esa persona, su primer referente siempre va a ser su líder. Entonces el líder tiene que ser ese brazo extendido de recursos humanos. Yo siempre le digo eso a mis líderes, ustedes son mis brazos extendidos. Todo lo que hacemos en recursos humanos, ustedes lo tienen que vivir a pleno, ustedes tienen que ser los principales difusores, promotores, que si tenemos un plan de carrera que nos ha costado tanto sacarlo, ustedes como líderes tienen que ser los primeros en invitar a sus promotores a que participen de este plan de carrera, a que se queden con nosotros, a que vivan la Eso cultura. acá y no afuera, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, claro, hay muchos estudios que dicen el 70% de la toma de decisión de una persona de irse de la compañía viene por el líder. Porque al Sí, final, la gente no a ti le te pueden renuncia a la preocupar empresa, le renuncia al líder, eso lo al líder. sabemos. Definitivamente. Entonces trabajamos mucho a nivel cultural con ellos, ¿no? Para que ellos sean los principales promotores de las herramientas que Recursos Humanos te da, también los principales promotores de la cultura, y ellos tienen que ser los primeros en estar, obviamente, también tranquilos y satisfechos, ¿no? Con las herramientas que tenemos nosotros. Entonces, testeamos constantemente, tenemos reuniones mensuales con ellos para que nos cuenten la voz del consumidor, para que nos cuenten qué piensa ese consumidor de ese lanzamiento que hemos hecho, para que ellos también se capaciten sobre ese lanzamiento, ¿no? Y para de pronto hablar de personas, porque es interesante con los jefes hablar de cómo está ese Daniel, esa Daniela, oye, ¿qué Mm. pasó con este promotor? ¿Qué le preocupa? ¿Pero por qué se quiere ir? Oye, ¿quiere estudiar? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo manejamos el horario? Oye, que mira que le ha salido un tema en casa, ¿cómo podemos ayudarlo a nivel económico? ¿Qué le falta? Entonces, ese nivel de atención constante, el que se sientan parte de tu negocio, es en lo que al final termina cuidando tanto la rotación, ¿no? Es en lo que principalmente he trabajado en estos 10 años. Gracias a Dios he podido pasar por el 360 de recursos humanos, me ha tocado ver desde reclutamiento hasta procesos de salida, ¿no? Pasando por compensaciones, desarrollo, cultura, bienestar, entre otros. Y te podría decir que al final ese core tan importante, o en lo que más me he podido desarrollar y lo que me encanta, es esta parte de fidelización del colaborador, que viene muy atado de las herramientas de desarrollo que tú le das, de la formación que le das, de este ecosistema de bienestar que le generas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco de mi trayectoria, Paola, es un poco lo que me he desarrollado. Me encanta, insisto, y por eso te invité a que lo pusieras aquí a conocimiento de todos, porque me encanta ese bagaje y ese recorrido que haces, haciendo mucho énfasis, y me he tomado bueno, soy de papel, así que ya los que han visto varias veces el podcast saben que yo soy de papel. Entonces, cómo ese rol de Daniel o Daniela va cambiando en función al rubro en el que estés, ¿no? Incluso en función a la necesidad. Dijiste, y esto fue súper valioso, una cosa hubiera sido que estuvieras en laboratorio farmacéutico en pandemia, pues estuviste en colegio y lo mismo. Entonces, esa preocupación, ese rol del Daniel, Daniela, que pronto necesitó adaptarse a un montón de cosas, ¿no? Hasta a estar sentado todo el día y no salir de su casa. Sí, tal cual. Ha sido tan valioso. Y me encanta cómo tienes de claro como el lema o el eslogan, ¿no? Esa bandera que vas transmitiendo y que habla en coherencia de valores, de justamente lo que se espera como empresa y que se necesita entonces de esos Danieles y Danielas. Con ese maravilloso recorrido, y de verdad que me quedaría 1000 horas más hablando porque, wow, de verdad que me encanta. O sea, si esto es a los 10 años de experiencia, ¿qué no nos vas a decir cuando tengas, no sé, 15, 20? O sea, de verdad, podrías escribir. Volveremos a conectar de No, todas yo espero maneras. que sea antes, espérate, Sí, escúchame. obvio. Yo espero que sea antes. Cuéntame para terminar, desde ese bagaje que tienes
y ese rol valiosísimo que le has dado a los Danieles y Danielas en cada uno de la industria, ¿qué mensaje le darías a Daniel? ¿Qué mensaje les darías a nuestros Danis? ¿Qué es importante entonces para que, o sea, y nos has mostrado cómo desde la organización cuidar a los Danieles y Danielas para que ellos a su vez cuiden a la experiencia del cliente o la experiencia del usuario final? ¿Qué esperamos o qué necesitamos entonces de los Danieles y Danielas también? Yo creo que ser curioso, ¿sabes? La curiosidad va muy atada a entender el negocio. Es clave que nuestro Daniel y Daniela conozca el negocio, entienda el negocio. Y no desde el conocimiento cliché de solamente esta es mi visión, esta es la visión de la empresa y estos son sus valores, sino entenderlo desde el funcionamiento del día a día, desde sus indicadores, de por qué es importante, y te pongo el caso aquí, la unidad por ticket. ¿Por qué es importante el NPS? ¿Por qué es importante que un cliente diga cómo se siente? ¿Por qué es importante que me midan por eso? ¿Por qué es importante que dentro de mis comisiones me paguen por ese NPS, por ejemplo? ¿No? Porque es importante que mi comisión esté atada a esos indicadores. Entonces, yo creo que un Daniel, una Daniela, si efectivamente quiere tener ese vínculo con la compañía, si quiere crecer, es importante que entienda el negocio. Es importante que sepa el rubro, la empresa en la que está. Luego lo que yo le diría es que pues se sienta abierto a compartir. Una vez que ya lo has entendido, siéntete abierto a compartir desde tus aprendizajes, ¿no? Como compartir tus preocupaciones. Si estás en una compañía que realmente se preocupa por el talento humano, vas a encontrar los canales para hacerlo. Porque esa compañía va a crear ese ecosistema para que tu voz se escuche, ¿no? Y porque al final, nuevamente, el hecho de que tú compartas tu experiencia con ese cliente, el hecho de que tú digas, oye, mira, yo sé que hemos hecho este último lanzamiento y tenemos toda esta herramienta de formación, pero te cuento lo que me ha dicho mi cliente. Le preocupa que esta talla no le quede exactamente como dice. O sea, son cosas que solo el que está en la tienda la vive, porque tú estás en la oficina igual, estás en contacto, pero tú armas todo sin ver al cliente directamente. En la oficina se lo imagina. Exactamente. Entonces, qué mejor que ese mismo promotor sea el que venga y te lo cuente, porque él ya lo ha vivido, ¿no? Y lo tercero que también creo que le podría decir esta Daniela, es que se atreva, ¿no? Hablaba, y que creo que va de la mano con la misma curiosidad, pero va desde un frente de la innovación. Una compañía no avanza y no sigue siendo pionera si no es por su gente. Puede haber finalmente muchas innovaciones a nivel de productos, tecnologías, pero ¿de dónde sale todo eso? De lo que al final ese promotor se atrevió a proponer, de lo que ese jefe te contó. Entonces, el atreverte, el desafiar los procedimientos actuales, yo creo que también es lo que a nosotros nos enriquece, ¿no? Y cada vez tienen que ser más las compañías que promuevan, reconozcan y premien esos entornos de innovación. Estos espacios para pensar fuera de la caja, ¿no? Porque pensando fuera de la caja es que justamente garantizamos que esa experiencia del cliente sea realmente satisfactoria. Al final todos estamos trabajando porque ese cliente pues se vaya contento, se vaya satisfecho y que pues luego, sí, si por ahí que le surge algún temilla, también en ese servicio postventa esté satisfecho, ¿no? Que cuando tenga que mandar el correo, levantarle el teléfono, qué sé yo, la otra persona que me está atendiendo también esté satisfecho. Entonces, el atreverte es clave, ¿no? El atreverte a innovar. No solamente conozco, no solamente te comparto lo que conozco, sino me atrevo a desafiar el modelo actual, me atrevo a desafiar lo que tenemos y te propongo una idea e innovo. Yo creo que eso les podría recomendar. Y sabes que va muy en coherencia contigo, no sé si en algún momento te has sentado y lo has analizado, porque te he dicho en varias ocasiones a lo largo de este espacio que eres muy inquieta. Entonces, justamente el tener a una persona, una partner inquieta, pues promueve esto mismo que tú dices que es el secreto para que los Danieles y Danielas pues también la pasen bien y logren las cosas que quieren y que necesitan. Curiosidad, comparte, sea atrevido y se encuentran con una inquieta, pues a buena hora. A buena Tal hora. cual, sí. Sí es lo que me define, sin duda alguna, Pau. O sea, yo creo que estos ya 10 años, poquito más de 10 años, han marcado en verdad mi trayectoria. Esos tres factores claves ha sido lo que me ha definido, ¿no? Soy una persona efectivamente muy curiosa. Llego a un lugar, en Gretel ya tengo 7 meses,
y ni bien he llegado, he buscado enrolarme con todo, o sea, aprenderme todo, ser curiosa, meterme, que me expliques, enséñame cada indicador, ir a tiendas, escucharlos, generar los canales. Yo tengo gente en provincias y lo que más promuevo es que la gente que está en provincias se sienta muy cercana. Entonces, tener esos canales es porque a mí me gusta ser abierta. A mí me encanta que me llames, que me dejes un WhatsApp, que lo que quieras, pero que sepas que hay alguien al otro lado que se está preocupando por ti, que no andas solito en el mundo, ¿no? Ya seas jefe, ya seas promotor. Y lógicamente me ha gustado desafiar siempre. Yo soy una persona que si me has contratado, que si me has hecho parte de tu compañía, es porque te tengo que desafiar, porque si me has traído para seguir Esto haciendo no lo va a mismo, ser fácil por si sí, acaso. sí, tal cual. Ya quisiste tenerme ahí, pues acepta que yo voy a desafiar, porque soy así. Agárrate. Sí, sí, soy así y es lo que me ha caracterizado y bueno, en cada compañía que he podido ir he aprendido muchísimas y experiencias enriquecedoras y me llena a mí de mucho orgullo ver que en muchas de estas, ese granito de arena que di, ese desafío que hice, se ha perpetuado en el tiempo y que todavía siguen usando cosas que yo he dejado, entonces digo, qué rico, ¿no? Qué rico vivir eso, sentirte parte de ese negocio, ¿no? Y qué rico que sepas que por donde vas dejando, vas contribuyendo y vas dejando huella. Oye, y para despedirnos, y esto no me lo vas a contestar porque no quiero evidenciarte solamente, pero creería que es algo que podría saltar a quienes nos escuchen en su momento. ¿Tienes unas Crocs puestas o qué zapatos tienes? No me contestes, solamente. No lo voy Eso a sería decir. interesante. ¿Qué No, tienes en no este lo voy a momento? decir, pero están súper cómodas, así que creo que he respondido a tu pregunta. Ok, vale, me uno a la comodidad también, cuando puedo hacerlo y todo, eso es como el abanderado, son las abanderadas. Yo invito, y aprovecho el espacio, pero invito por favor a que prueben la experiencia Crocs. Hay mucho más que conocer que las clásicas, hay modelos increíbles. Yo me he traído mis Crocs a Miami, debo decirlo, porque quería sentirme cómoda, estoy como dije al inicio de la entrevista, estoy en pleno proceso de gestación y quiero sentirme cómoda, es lo que más busco, así que de verdad que los invito a vivir la experiencia. Mejores aliadas que unas Crocs. Son unas aliadas y son elegantísimas. Yo en verdad que tengo puesto el último modelo de Crocs. Bueno, gracias, gracias. Menos mal si las tenías puestas. Las tenía, obvio, preparadísimas. No fue mi intención en ningún momento. No, porque de aquí salgo y yo me voy a hacer shopping y me voy a hacer shopping con mis Crocs. Ok, ok. Bueno, oye, de verdad, qué gustazo tenerte, qué gustazo conocerte. Gracias por ese recorrido maravilloso que has hecho con tanta precisión y con tanto nivel de detalle. Estoy segura que esto es súper valioso, no solamente para mí, créeme que he aprendido un montón también. Y gracias de verdad por abrirnos espacio en tus vacaciones. ¿Ah? Gracias. No, Esto el también me placer deja ha una sido sensación todo mío. linda. Genial, genial. Ha sido un gustazo conocerte. Espero de verdad poder seguir esta conversación en otro momento y te deseo, bueno, unas felices compras y una feliz estadía en lo que queda de tus vacaciones. Muchísimas gracias, Paola. Les mando un abrazo gigante a todos y gracias nuevamente por permitirme compartir, ¿no? Que siempre es rico volver a recordar todo eso que te ha tocado pasar, así que yo feliz, encantada de tener otro espacio así. Bien, bueno, nos quedamos con toda esa buena amabilidad y sabiduría que has compartido. Que tengas un lindo día. Gracias, Pao, tú también.